honraba a su esposo, daba sus diezmos, me quería buena, o sea, buena cristiana, estudiaba la palabra, daba clases a los niños en la iglesia, ayudaba en todo lo que podía, tenía mis 3 hijitos, o sea, trabajaba, venía, iba y deshacía. Y en ese tiempo yo decía, algo le está faltando a esto. Como que sé que Dios está conmigo, yo lo amo, Él me ama, todo muy bien, pero aquí hay algo que no cuaja todavía. Entonces pues nos invitaron a ese evento, nosotros habíamos escuchado lo que pasaba y yo dije, Señor, si esto es de ti, a mí no me importa qué pase. Si yo tengo que vomitar para que, o sea, cualquier cosa que esté mal y tú vas a ver enfrente de Dios, de verdad, ven a mi vida. Haz lo que tengas que hacer conmigo, porque tengo una convicción de que Dios siempre es bueno. Tú dices, ay no, qué gruesa, o sea. Pero de verdad esa cosa yo decía. Entonces cuando dice mi esposo que me quisieron parar y no me puedan parar, lo que pasó primero es que literal empezó la administración y mis piernas, hagan de cuenta que estaban dormidas, como cuando se te duerme un pie y verdaderamente no lo sientes, así, pero de la cintura para abajo. Pero pues no había una razón para que eso pasara, porque yo estaba sentada en una silla normal, así de estas que se apilan, pero no estas que quedan chuecas, de estas de metal que quedan derechitas. Entonces yo estaba sentada en esa silla junto a Ale Cole y estábamos las dos aplaudiendo y cantando, pero estábamos impactadas de lo que estábamos viendo, la verdad. En eso pues empieza a caer la gente y entonces empiezan a querer recorrer y nos habían sentado hasta adelante en una esquina. Entonces llega el edecán y me dice, hermana, por favor, ¿se puede mover para que movamos la silla? Y yo sí, y quise moverme y mis piernas no eran mías, punto. Y en vez de llorar, asustarme, me empezó a dar una risa de ver al hombre tan desesperado de que yo me moviera por cumplir su trabajo rápido, porque me iban a caer encima y todo, hacer todo rápido, y yo literal no me podía mover. Entonces volteé y le digo, Ale, no me puedo parar, y ella se empieza a atacar de la risa y yo empecé a reírme y le quería decir al hombre, no me puedo parar, y no, de la risa no podía. Entonces él me veía riendo y el pobre yo creo que tampoco sabía de qué se trataba el show, como borracha, o sea, literal, yo me estaba riendo. A lo mejor si hubiera estado parada me hubiera ido al piso, no sé, pero estaba sentada. Entonces era tal la desesperación del hombre que agarró y le hizo ojos al otro, y entre los dos me agarraron con todo y silla. Y atrás estaban apilando las sillas. Estos fueron y con el perico me pusieron arriba de todas las sillas. Y ahí yo, pues atacada de la risa de la escena, seguía botada de la risa, viendo todo, y pues ya me hacía gracia todo. Ya si se caía, si el otro se volvía, todo me hacía gracia, todo me hacía gracia. No me acuerdo ni cómo me bajé de ahí ni cuándo, pero esa fue mi primera experiencia. Y yo soy que en las siguientes reuniones que he tenido donde mucha gente se ríe y así, yo lloro. Yo digo, ay, me quiero reír, y empiezo, el Espíritu Santo me toca y lo único que hago es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Así que, bueno, te la dejo, si tú quieres creerme, nice, pero si no, eso fue tal cual pasó. Y yo sé que el Señor, con todo su amor y su gran sentido del humor, me hizo vivir esto. Porque ahora me acuerdo y de veras digo, o sea, ¿qué pasó? No entiendo. Yo sé que fue el Espíritu Santo, pero si yo lo hubiera querido entender, a lo mejor sí me asusto, no sé. Pero había tal risa, o sea, yo no puedo decir el gozo, no, era una risa, como cuando te hacen cosas, o sea, una risa que estás en una película así botada de la risa, así estaba yo. Y no me ha pasado nuevamente. A veces digo, ay, quisiera otra de esa, que quedé hasta aguada de tanto reírme así de Naya. Y no he vuelto a vivirlo. Pero sé que
más allá de esa risa, más allá de esa cosa física que pasó en mí, algo ocurrió en mí. Algo pasó en mi corazón. Fui cautivada por un Dios que yo no conocía, pero quería conocer. En Hechos dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró altares a muchísimos dioses. Y quería compartirles a estos y decía, chispas, ¿por dónde empiezo? Si tienen un Dios para cada cosa. Y en eso se topó uno que decía al Dios no conocido. Y ahí se paró y dijo, de este les voy a hablar. Cuando estábamos estudiando ahora con las mujeres esto, yo dije, Señor, así está mi país. Adoran un Dios que no conocen. Mi oración es, revélateles. Y me puse a orar, Señor. ¿Y sabes qué hizo el Señor al yo estar ahí orando por esta nación? Me hizo pensar en Pablo. Hubo un hombre valiente que caminó por días para llegar a esa ciudad que ni siquiera era su ciudad. Y ya que estaba ahí con amor y preocupación, dijo, ¿cómo les voy a presentar a Dios? Y Dios le dio la salida. Pero hubo un hombre que lo hizo. Y eso, híjole, me comió a mi corazón. Porque tendemos a pensarnos, es que era Pablo. O sea, date cuenta. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. Él era Pablo. Él podía hacer esas cosas. Él no caminó con Jesús, pero tuvo tal revelación de ello que podía hacer esas cosas. Y Dios me dijo, a ver, tú léeme las indicaciones de los discípulos. Dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Y ahí me quedé. Sí, como que algo me golpeó en la cabeza y yo dije, tenemos que ser discípulos del Señor. Tenemos que ser discípulos, iglesia. Somos la iglesia de Cristo. No podemos estar dormidos en la luz, porque hay mucha gente que no tiene la opción de escoger. Tú y yo tuvimos la opción de escoger. Quizá hoy tienes la opción de escoger si crees o no crees. Mi oración es que tengas un corazón dispuesto a creer. No a entender, porque entender, créeme, si tú quieres entender a Dios, vas a reducir a Dios a tu capacidad de entendimiento. Y Dios es Dios. Tú tienes que reconocerle como Dios. Y si quieres conocerle, lo único que tienes que hacer es decirle, yo quiero conocerte. Yo no quiero, a lo mejor no tienes una vida como los del hospital, vives en la calle, no tienes que comer, ya te peleaste con toda tu familia, quizás eres adicto a las drogas, quizás, o sea, muchas cosas que esas personas tienen. Tú dices, no, pues yo no necesito tanto a Dios como para decir, yo necesito a Dios porque esta vida ya no la quiero. Pero ese es el punto en el que cualquier pecador debería de estar. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Y Dios te está esperando. Quisiera que fuéramos a Hechos 2:4. Que es esta parte donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron tan llenos del Espíritu Santo que Pedro se levantó y fue que compartió. Pero la prédica de Pedro está en el 2:38, ahí adelantito. Fíjense, me encanta porque cómo hizo justamente lo que Dios le dijo. Pedro les dijo, arrepiéntanse
y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos. Es para todos. Que dijo, arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Y qué se necesita para que una persona se arrepienta? Que tenga una convicción de pecado. Que venga a su corazón una convicción de pecado. Temor de Dios, o sea, un espíritu de temor de Dios, de decir, Dios, ¿por qué siento que no te necesito? Algo ha de estar mal en mí. ¿Cómo es posible que me sienta que no necesito a Dios? No puedo vivir sin ti. Porque ¿sabes qué? El día del Señor está bien cerquita. Bien cerca. Y Él viene por los que tienen fe. ¿Leí el 3:19? Sí. No, 3:19. Voy a leer el 3:19 que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. ¿Cómo pueden ser borrados tus pecados? Jesús murió en la cruz por ello. ¿Estamos? Por los pecados de todos. Pero para que los tuyos en específico sean borrados, se necesita que te arrepientas y te conviertas. ¿Qué es? Que camines diferente. Para que venga de la presencia del Señor, o sea, del Espíritu Santo, tiempos de refrigerio. Esta era su predicación. Insistían cada vez más en la conversión, en la importancia. Ellos se daban cuenta que ellos ministraban al Espíritu Santo, y yo creo que empezaron a ver que había gente que creía y había gente que no creía. De hecho, ellos fueron obedientes, y si ustedes leen Hechos, todas las veces, ciudad que ellos llegaban, primero a la sinagoga, primero a los judíos y después al resto. Y ahí se topaban con que los judíos eran estos que en vez de decir, sí, eso viene en las escrituras, algunos que otros reaccionaban, sí, eso está en la escritura. La mayoría decían, ¿qué se creen? En vez de darles gusto de que ellos sanaban, de que ellos liberaban, igual que Jesús, en vez de decir, ver a la gente y preocuparse y decir, mira, no, ellos sentían celos. Y decían, no, es que como yo no oré, entonces ellos tampoco pueden. Iglesia, no debemos ser esa iglesia. Debemos ser esta iglesia que podamos reconocer el poder de Dios y estar por Él. Ellos comenzaron a insistir mucho acerca de la conversión. Vamos a Hechos 5:31 y van a ver por qué. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, está hablando de Jesús, y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Siempre van a ver el arrepentimiento antes del perdón, siempre. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oh, así es. ¿Anhelas el Espíritu de Dios? Tú dices, sí, yo quiero el Espíritu de Dios, pero que no tenga ninguna manifestación. Como decía mi esposo, eso es como invitar a un amigo y decirle, sabes que nada más no te rías porque les vas a quedar gordo con tu risa. O no hables porque esta gente como que a veces así somos. Pero ¿sabes qué, pastora? Que no se caigan, que no ministren, porque entonces la gente se asusta y se va. Es como si me dijeras a mí, pastora, que Dios ya no controle la cosa. Tú contrólala. Tú controla a Dios mejor. Es lo mismo. ¿Entienden qué sinsentido es eso? Créanme,
Si tú amas a esa gente y no quieres que se asusten, el Espíritu Santo los ama más. Y a lo mejor se asustan y se van, pero eso que ellos escucharon y vieron y vivieron les perseguirá siempre. Y sabrán dónde hay una respuesta. Nosotros hoy en día estamos llamados a hacer lo mismo que los discípulos. Lo mismo. A ver, escuchar, si me las pones ahí por favor otra vez. A ver, escuchar, seguir y obedecer. Ya no podemos andar con Jesús en la tierra viéndolo, pero podemos ver al Espíritu Santo, porque Él está en todas partes. Él está en todas partes. No solo cada fin de mes que vamos al hospital. No. Nosotros recibimos muchas llamadas en lo largo de la semana de algunas personas que ya cayó en enfermedad pastor puede orar por lo otro, ya no tengo trabajo, estas y estas y estas. Y empezamos a orar y vemos cómo el Señor contesta esta, cómo el Señor contesta la otra, cómo el Señor contesta aquella. Todos queremos el milagro, ¿no? Que pase así. Todos queremos que orar y ¡chum! Como el genio de la lámpara. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Como dijo Jesús, a nadie le corresponde conocer los tiempos de Dios. Porque ¿sabes qué ve? Dios no ve una persona enferma. Dios ve un alma. No ve solamente que le duele. Aunque Jesús se compadecía, dice la Biblia, se compadecía de todos y les sanaba. Y claro que te quiere sanar, y claro que te quiere prosperar, y claro que quiere liberar a tus hijos de sus adicciones. Él es Dios bueno. Él quiere eso y lo va a hacer. Pero ¿sabes qué ve? Su alma. Él ve el alma. Él ve la eternidad que ha puesto ahí. Porque tú y yo somos seres eternos. Todas las personas son seres eternos. Es lo que nos diferencia de los animalitos. Tenemos un soplo de vida eterna. El punto aquí es dónde quieres pasar la eternidad. Porque este tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra, comparado con la eternidad que te ha sido dada, es muy poquito. Si lo pusieras lineal, no se notaría el puntito. Porque somos eternos, no alcanzamos a comprender ese concepto. Hay eternidad en ti y en mí. ¿Y sabes cuándo empieza la eternidad con Dios? No es cuando te mueres y te vas, no. Es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Cuando de corazón dices, ¿sabes qué, Dios? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En cada persona que tiene necesidad de algo y tú le hablas la palabra, no tus palabras, lo que está escrito aquí es un milagro lo que pasa. Porque la palabra de Dios extiende sus brazos y los abraza. Eso es sobrenatural. Eso es para la gente que tiene ojos para ver y oídos para oír. De esos habla el Nuevo Testamento. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los que ven, que creen sin haber visto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahora en lo espiritual. Porque es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. No sabemos todas las cosas como Él. No podemos ver los corazones de las personas, pero Él sí. Por eso estás aquí. Por eso viniste hoy. Y yo también. Yo también estoy aquí por eso. Porque Dios es bueno. Dios quiere que vivas con Él. Que lo veas. Que aprendas a verlo.
a reconocerlo, que aprendas a escuchar su voz, que lo sigas y que lo obedezcas. Es la única manera de ser un discípulo del Señor. Y ahí, estando en ese punto, es imposible que tú no seas investido de poder de lo alto. Porque dice la palabra, el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Así que cuando tú estás obedeciendo a Dios, ¿sabes qué pasa? Es que mi tía se enfermó, ¿puedo ir a orar por ella? Dile que sí puedo ir a orar por ella. Y vas y oras. Y vas a ver el poder de Dios. Tú vas a ver esta palabra abrazando su corazón. Y con eso no te digo que no esperes un milagro, porque los milagros pasan. ¿Qué digo por milagro? Un milagro para mí es el que quita el factor tiempo. Voy a explicarles esto a ver si me doy a entender, porque es difícil de entender. No crean que yo lo estoy acá súper entendiendo. Es difícil de entender. Dios es eterno, no tiene tiempo. Él no está sujeto a tiempo, materia y espacio. ¿Estamos? No está sujeto a tiempo, materia y espacio. Por eso la Biblia, la gente dice, es que no se entiende, porque luego habla de eso y luego habla, porque Dios no tiene tiempo. Tú tienes que organizar todo cronológicamente, porque tú y yo estamos sujetos al tiempo. Dios no. Entonces, cuando Dios dice, yo ya lo sané, es porque Él ya lo hizo. Pero tú todavía no lo ves en tu tiempo. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios se manifieste en tu tiempo, ¿ok? Pero Él ya lo hizo. Jesús ya murió por todas tus enfermedades, por todos tus pecados, por todas tus dolencias, por la pobreza, por la atadura que quieras. Él lo dejó clavado en la cruz. Dice que todo decreto en tu contra, toda acta en tu contra está en la cruz del Calvario. Él pagó con su sangre siendo inocente. Yo les decía a las mujeres, a veces no entendemos el amor de Dios por nosotros, pero todos los que somos papás, ¿qué pasaría si te dijeran, entrega esta a tu hijita, la vamos a sacrificar, pero mira, si nos la das, vamos a perdonarle la vida a todos esos que no se la merecen? ¿Qué papá diría? Bueno, pues dale, con tal de que salven a todos estos que no se lo merecen, porque tú y yo no nos lo merecimos. No nos lo merecemos. Pero este Dios nos amó tanto que le dijo a Jesús, va. ¿Y sabes qué hizo el Padre? Tuvo que quitar sus ojos de Él. Por eso Jesús dice en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no pudo ver por el amor de Padre. Esta, mis amados hermanos, es la historia de amor más gloriosa jamás contada. Y es real. Y tú y yo somos los beneficiarios de esta historia. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amarlo? No sé cómo no amarlo. Todo lo que Él quiere es tu bien y mi bien. Quiere una iglesia. Quiere que seamos el cuerpo de Cristo. Una iglesia santa, pura. ¿Para qué? Para poder ser discípulos y hacer discípulos. ¿Qué tal te quedó la talla de la iglesia de ahora? Está duro, ¿verdad? Pero es glorioso. Es lo mejor que podemos hacer y ser. Sentirnos que donde quiera que estamos, porque no es nada más para los pastores y esta idea errónea que tenemos de que vamos a ser cristianos, están los cristianos y los discípulos. No. Todos los cristianos están llamados a ser discípulos. Y los discípulos son los que ven
escuchan, siguen y obedecen. Porque aman estar con Jesús, aman al Espíritu Santo, porque han sido cautivados por el amor de Dios, por su hermosa presencia. Porque luego todos dicen, no, pues es que imagínate en todo lo que terminaron los discípulos. No, pues no. Era tal el amor de ellos, es tal el amor de ellos por su Señor, que eso era lo de menos. Eran esta gente, como dijo mi esposo hace 8 días, que podía cantar cuando estaba en la cárcel, adorar a Dios. Hay el testimonio de un soldado ruso hace muchos años, Vania Mousteyev se llama. Él era cristiano, entonces estaba en la cárcel, porque en Rusia pues estaban en la cárcel los cristianos. Pero como se la pasaba compartiendo y predicando y así, lo decidieron llevar a la nieve y desvestirlo para que se muriera de frío. O sea, estos lindos, ¿no? Bueno, ya saben. Entonces fueron, lo desvistieron y Vania Mousteyev empezó a alabar y adorar al Señor. Y antes de morirse de frío, los soldados lo tuvieron que llevar de regreso, porque ellos ya verdaderamente se estaban muriendo de frío. Y el hombre seguía cantando y adorando a Dios. Después murió en la cárcel, pero ese día no murió de frío. Yo creo que ni frío tenía. Dios sigue abriendo el mar. Dios sigue haciendo cosas gloriosas para los que tienen ojos para verlos. Miren, voy a contarles un testimonio reciente que cada vez que lo pienso me saca una sonrisa, porque sigo viendo esta parte que yo de chiquita una vez, no chiquita, ya de jovencita, una vez me acuerdo, le dije a mi mamá, pues es que si hay una explicación para que el mar se haya abierto, si hay una explicación científica. Y mi mamá volteó y me dijo, sí, el milagro no es que el mar se abra, el milagro es que se abrió justo cuando Moisés levantó el vara y dijo, marchen. Ahí se abrió. Y luego ya venían los egipcios atrás y él bajó y se cerró. Ese es el milagro. ¿Y qué creen? Yo ahí como que me quedé, ay, ¿cómo no le dije eso a mi maestro? A veces queremos verlas, o sea, creer como la Biblia no tiene razón, o sea, comprobar que no es, cuando todo grita que sí es. En enero fuimos al primer día con el Espíritu Santo. Ustedes saben, nuestro pastor, mi pastor Toño, el año pasado estuvo orando por lluvia. El Señor le dijo que iba a venir la lluvia. Y ese año, el año pasado, en México estaba a punto de declararse el día cero, o sea, se iban a quedar sin agua. Y la lluvia todavía estaba pronosticada para otro mes o no sé cuánto más, ¿no? Como 2 meses adelante. Pero Dios le dijo que iba a llover. Entonces él empezó a cargar un paraguas en sus predicaciones y a decir, Dios me dijo que una lluvia grande se oye. Si me pasan un paraguas, por favor. Y cualquiera diría, ya estaba este loco. Cualquiera lo diría. Yo quiero decirte que a mí cuando pasan esas cosas me da emoción, porque yo quiero ser de las locas, ¿sabes? Ay, a ver. Ahí está. Sí, para que no se me desmaye aquí la cosa. Yo quiero ser de las locas. De verdad, yo sí quiero ser de los locos que dicen, yo sí creo. Si Dios me da una promesa, y quiero decirte, Dios tiene una promesa para ti que va a cumplir si tú crees. ¿Qué tal que yo te diría, mira, tu problema se va a resolver si cargas un paraguas?
¿no cargarías el paraguas para todos lados? Yo sí lo haría. Es más, estaría, a ver, pregúntame, ¿por qué traigo un paraguas? ¿Por qué? Dios tiene una promesa para ti y la quiere cumplir. Porque Dios no escribió promesas nada más para adornar su palabra y para que todos digamos, ay, qué Dios tan bueno. Dios es bueno porque Él cumple sus promesas. Y las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Sí, a ver, di tú, sí y amén en Cristo Jesús. Cuando tú tomas una promesa de la palabra de Dios y la crees en el nombre de Jesús, es legal. Es legal. El diablo no puede hacer nada en contra porque es legal. Entonces, ¿qué pasó con el coach, con Toño? ¿Qué hizo? Agarró y dijo, Dios me dijo que una lluvia grande se oye. Y jaló un paraguas. Bueno, primero un impermeable, ¿no? Primero fue un impermeable a Mérida. Gracias a Dios no se nos deshidrató todo. Pero él fue obediente. Imagínense en Mérida la gente lo que ha de haber dicho. No, bueno, este se bajó del avión equivocado, se equivocó de ciudad. Pero cuando Dios te dice algo y tú lo crees, no te importa. No te importa. El asunto es que empezó a llover. Los periódicos en México, él empezó a pasar los periódicos en México lo que decían. Contra todo pronóstico empezó a llover. No se esperaban lluvias, pero llovió. Y entonces pasó a pasar estas cosas locas que Dios hace. Que él vino a Guadalajara y no vino necesariamente pidiendo lluvia. No. Pero el tiempo que él vino, esa fecha no estaba anunciada la lluvia en esos días. Aunque era medio temporada de lluvias, no estaba, supuestamente no iba a llover en toda esa semana. Entonces, pues ellos prepararon su día para ir a Tlaquepaque a pasear. Obviamente, en ese momento, ¿qué creen? No llevaban el paraguas porque no iba a llover. Bueno, en Tlaquepaque diluvió. Pero así él estaba así como, porque la gente que se tuvieron que refugiar en las tiendas, los restaurantes, y la gente que estaba ahí le decía, es que aquí no suele llover así. Y ahí estaban refugiados en un aguacero. No había llovido así, ahí no había llovido en 2 años. Eso le decía a la gente. Y la gente no lo conoce, no sabe que él carga un paraguas y que la gente no sabe qué le está diciendo, a quién le está diciendo. ¿Saben quién es? Es el Señor diciéndole, tú creíste y yo te respaldo. Cuando fuimos a México ahora en enero, fueron las predicaciones de la mañana y él empezó las de la tarde, ¿verdad? Después de comer. Se paró el hombre ahí. Iba a empezar a hablar cuando llegó corriendo el boss y le dijo, está empezando a llover. No iba a llover. Nosotros acabábamos de entrar al lugar y no estaba la nube negra así de ahí viene, córrele, ¿no? Pero ¿tú crees que es casualidad que justo en el momento en el que el hombre agarró el micrófono y dijo, empezó a llover? Yo creo que no es casualidad. No es casualidad. La lluvia es algo natural, tiene una explicación, la nube viene y cae agua, eso es normal, todos lo sabemos. Pero que llueva justo en el momento en el que va a empezar a compartir su mensaje. Miren, el hombre estaba tan, no sé cuál es la palabra en español, pero en inglés se dice overwhelmed, sobrellevado por el asunto, porque empezó a llover antes de que él empezara a predicar. Que se veía así como, ok, Señor, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿no? Después le decía a mi esposo, literal, ya no sabía si ministrar, si arrodillarme ahí, porque cuando pasan esas cosas solo puedes decir, Dios, tú estás aquí, tú estás aquí. Hay que tener ojos para ver y oídos para oír, amados.
como mes y medio estaba yo aquí en la mañana, vine a abrir la academia, yo abro en la mañana, todavía no llegaba nadie. Aquí en el árbol grandotote de acá viven 6 guacamayas hermosas y pasan volando por allá por las alturas y así, pero nunca me había tocado, creo que nunca había pasado que estuvieran en el árbol de aquí, en los arbolitos de aquí. Entonces yo llegué y las vi que estaban ahí porque hacen un escándalo y estaban ahí y yo las vi. Entonces me quedé ahí y dije: Dios, toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Así, yo me acuerdo que mi suegro decía que se iba en la montaña y cuando buscaba un lugar en específico y les decía a los pájaros: adoren a Dios, y los pájaros empezaban a adorar a Dios. Y les decía a los árboles: adoren a Dios, y sin aire los árboles empezaban a hacer esto. Y el hombre ahí solo disfrutaba. Mi suegro ya falleció. Era un hombre de Dios hermoso. Aquí lo voy a dejar, gracias. Y ese día me acordé. Y entonces dije: Señor, tu creación te adora. Y yo los estaba disfrutando. Así se me olvidó el celular que traía, ¿no? Porque ven que ahorita todo es importante tenerlo documentado. Pero en eso volaron, hicieron la vuelta justo del tamaño, con sus grandes alas. Tienen una envergadura más o menos así. Son unas guacamayas enormes, preciosas. Unos tonos tienen azul, verde, morado. Bueno, yo ni en el zoológico, ¿no? Wow, quería que todo el mundo lo viera. Y los niños todavía no llegan. Y ¿cómo le hago? Y entonces saqué mi celular y empecé a tratar. Ahí tengo fotos si quieren, luego pero ya no miren, me puse una mareada de estar tratando de pescar las aves, ¿no? Hasta que se fueron. Para ti puedes decir: ay, pues son aves. Todo ese día yo decía: tú estás aquí en este lugar. Nosotros solo hacemos lo que tenemos que hacer: corretear a los chicos con sus paces y llamarles la atención si no hacen las cosas, y aplaudirles cuando las hacen, y enseñarles, instruirles y ser ejemplo. Lo que tenemos que hacer. Pero Él estaba aquí. Él estaba aquí. Si tú quieres que Dios verdaderamente se haga presente en tu vida, solo tienes que abrir tus ojos y oídos, porque Él te va a hablar. Si tú dices: Dios, háblame, Él te va a hablar. Ahora escúchame, quizás te va a decir algo que tú no quieras escuchar, o que no esperabas, o que no estés dispuesto a ceder. Pero ¿de qué te va a hablar? Te va a hablar. Porque cuando nosotros decimos: Dios, habla, que tu siervo escucha, dispuestos a escuchar. Porque es que miren, Dios conoce el corazón. Si me lo dices a mí, me dices: a ver, Linda, háblame, pues yo te hablo, porque yo te creo que tú quieres que te hable. Pero Dios conoce el corazón. ¿A Él cómo lo vas a engañar? Solo abre tus ojos y oídos y verás la gloria de Dios. Él se manifiesta todo el tiempo. Tú y yo estamos llamados a ser la iglesia de Cristo. El Señor viene tan pronto, tan pronto. O sea, yo les decía en la mañana, creo que les decía, ¿no? O sea, la Biblia dice que se oirán guerras y rumores de guerras, que habrá hambres en la tierra, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Ya se los había dicho, no me acuerdo, pero que los tiempos serán acortados. Todo eso ya se cumplió. Que la palabra del Señor será predicada en toda la tierra. Yo siempre decía: no, pues es que en los países musulmanes, ¿cómo?
O sea, todo musulmán, ¿cómo le van a hacer? Allá no es fácil predicar el evangelio. Pero ahora que cumplieron 5 años, fue que cumplieron 5 años temprano, te buscaré, o no sé en cuál fue, que dijeron todos los lugares que se ha alcanzado de que ha llegado temprano, te buscaré. Y dijeron Siria. Digo, muchos lugares ni me acuerdo, ¿no? Yo ni sabía que existían. Yo digo, wow, o sea, eso es temprano, te buscaré. Pero de otras iglesias, de otra manera, con otros ministerios, el Señor ha alcanzado toda la tierra. Así que yo te pido en esta mañana, ten fe. No resistas al espíritu de fe. No lo resistas, porque un día no muy lejos, todos los que tienen fe serán tomados, seremos tomados. Porque cargamos una promesa. Está escrito en la Biblia, en Cristo es legal. Y yo, miren, a veces veo la obra de Dios y digo, me falta tanto, quisiera tener tantas más habilidades, quisiera poder manejar mejor el internet para saber, para ser más audaz, quisiera hacer muchas cosas. Y Dios me dice, ajá, primero lo primero, tiempo conmigo. Primero lo primero. ¿A quién vas a ir a demostrar si no me conoces? Si no sabes lo que yo quiero hacer en este tiempo. Tú y yo somos parte del plan de Dios para esta generación. Lo somos. Y eso es muy emocionante. Eso es muy emocionante. Porque Dios te quiere usar, me quiere usar. Por eso estás aquí escuchándolo. Dios te quiere usar poderosamente. Pero no podemos si no somos investidos de poder de lo alto. Pero para nosotros es la promesa, para nosotros y para nuestros hijos, que seamos investidos de poder de lo alto, para ser testigos y somos puestos por señal en este tiempo, en esta tierra, que Dios ama. Dios ama a México. Dios ama a México. Lo ama muchísimo. Hace como 20 años, estaba yo haciendo la cuenta, había un letrero que mi esposo trabajaba en el aeropuerto y tú caías del aeropuerto así para tomar la avenida. Ven que ponen un montón de espectaculares por ahí. Y uno decía, Guadalajara, puerta del Espíritu Santo. No tengo idea quién lo puso. Hasta el día de hoy lo hemos preguntado entre pastores, nadie sabe quién lo puso. Pero mi esposo diario pasaba por ahí y decía, Guadalajara, puerta del Espíritu Santo. Tenemos 20 años, mi esposo y yo, creyéndolo. Me vaya a levantar el vestido con todo y todo, y bueno. Tenemos 20 años creyéndolo. Estamos cargando una promesa. Yo, créanme, no cuento cabezas, no digo, hoy hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la obra del Espíritu Santo, no mía. No importa cuántos hay aquí. Si tú eres señal donde quiera que estés, 12 personas, 120 personas alcanzaron el mundo antiguo. Ay, que yo no cuento cabezas, pero yo te pido que si estás aquí te la creas. Dios te quiere usar. Y yo voy a dejar este mensaje en tu corazón. Y es tu responsabilidad. Cada promesa, cada palabra que Dios dice en la Biblia, en Cristo, es legal. Las buenas y las malas. Así que tómate de las buenas. Agarra al Señor de una vez por todas. Dice la Biblia, mientras Él pueda ser hallado. Búscale mientras Él pueda ser encontrado. Dios es bueno. Amén. Ponte de pie.
Amado Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia. Enséñame a ser tu iglesia. Señor, yo quiero tener ojos para ver, oídos para oír. Quiero verte y escucharte. Quiero seguirte, Espíritu Santo. No pretendo que tú me sigas a mí. Yo quiero seguirte, amado Dios. Quiero obedecerte, Señor. Enséñame tus caminos. Te reconozco, Señor, en todo lo que es mi vida, en mi matrimonio, Señor. Te reconozco en mi relación con mis hijos, con la iglesia, como pastora, como maestra, como abuela, como mamá. Yo te reconozco, Señor, en todos mis caminos y me declaro incompetente sin ti, Señor. Enséñame a ser quien tú quieres que yo sea. Quiero servirte, Dios, en esta generación. Quiero servirte, Dios, en esta generación. Oh, amado, si tú quieres servirte, díselo. Quiero ser útil, Señor, para tu reino en esta generación. Si tengo temor, quita de mí el temor, Señor, y dame temor tuyo. Que el espíritu de temor de Jehová, Señor, sea que gobierne mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, antes de que te vayas, quiero compartir algo muy importante para ti. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. En Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros tenemos un gran problema y ese problema se llama pecado. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz por ti y por mí para pagar por nuestro pecado. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también resucitó para darnos vida y vida eterna. Si hoy quieres invitar a Jesús a tu corazón, te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Hoy quiero que tú me perdones y me laves con tu sangre preciosa y que me hagas un hijo y una hija de Dios con tu Santo Espíritu. Señor, te pido que hoy me recibas. Si tú has hecho esta oración, entonces, ¿qué sigue en tu vida? Leer la palabra, orar y sobre todo congregarte en una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Gracias por conectarte y que Dios te súper bendiga.